Hay películas de las que es mejor saber poco o casi nada. ¿Me estás mirando? Esta es una historia real que ocurrió en mi ciudad. Ya está aquí Weapons. Su premisa y la campaña de marketing causó expectación. Tiene que ser una broma. Satch Greger nos dejó descolocados con Barbarian. ¿Sí? ¿Por qué no te quedas aquí? Oh, no. Su debut en solitario dejó sin palabras a Stephen King. Ahora regresa dispuesto a repetir la jugada con Weapons, uno de los títulos de terror más esperados del año. Esos niños salieron de sus casas, nadie se los llevó. En una tranquila comunidad, todos los niños de una misma clase, excepto uno, desaparecen de sus casas. A la misma hora, 2:17, sin violencia, sin dejar rastro, una imagen grabada por cámaras de seguridad se convierte en el detonador para nuestras pesadillas. ¿Sabe algo que yo no sepa? Today their control reaches out into space. Tomorrow will it girdle the globe. Los niños se convierten una vez más en protagonistas, un elemento que, si se maneja bien, puede causar escalofríos. No entiendo nada. ¿Por qué solo su clase? ¿Por qué solo la suya? No es un thriller convencional, ni un cuento de los hermanos Grimm. Tampoco una película de terror psicológico con sangre, y lo es todo a la vez. Además, es divertida, extraña e hipnótica. ¿Ve algo que yo no vea? La historia se sostiene en un reparto excepcional. ¿Dónde te has ido? En esa casa pasa algo, seguro. El director apuesta por una narrativa fragmentada que nos lleva de un personaje a otro. Nos ofrece la opción de conocerlos y entenderlos, lo que, unido a su excepcional manejo del suspense, hace de la película una experiencia que engancha y no te suelta hasta el final. Adoro a esos niños. Weapons trata sobre la pérdida, la incertidumbre y la necesidad de buscar culpables. Mucha gente muere de manera muy extraña en esta historia, pero no encontraréis nada en las noticias. Es imprevisible e inclasificable. Es una de esas joyas extrañas que demuestran que el cine de terror sigue muy vivo y puede ser rompedor y original. Consolida a Satch Greger como una de las voces más prometedoras del cine de género actual. Huyan de quien intente contarles algo más. Aquí es donde realmente empieza la historia.